Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. En la primera crónica del día hablaremos sobre el trabajo social que se está desarrollando en la Comuna 20 con el Museo Popular de Siloé. Veamos la historia. En 1948, los padres de David Gómez llegaron a Santiago de Cali huyendo de la violencia que se vivía en el departamento de Caldas. Se ubicaron en el barrio Siloé y conformaron una numerosa familia integrada por 9 hijos. Motivados por la historia de su propio barrio, desde el año 2000, David emprendió la labor de recopilar la memoria histórica de Siloé, el lugar donde nació y creció. Y comenzamos a preguntar y comenzamos a formar grupos nodales en la comunidad que nos contaran la historia. Algunos abuelos mentirosos nos decían unas cosas que no eran verdad, otros nos decían unas cosas que eran ciertas, y comenzamos a volvernos antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, sin serlos. Pero a la par también hicimos un trabajo de comunicación alternativa. Nos metimos en una parabólica que llama Pronas Ventas, creamos el canal comunitario Tele20 y de ahí nos volvimos que los reyes de la comunicación alternativa en la Loma, y ahí comenzamos a recoger muchas historias y a armar todo, hasta que fuimos a Marmato también a reconocer un poco nuestras raíces. En su residencia, David acogió todo lo que hoy se puede apreciar en el Museo Popular de Siloé, así como los mensajes que da a través de objetos a las nuevas generaciones que lo visitan. Iniciamos con fotografías, y la gente fue trayendo cosas, fuimos construyendo cosas y cosas y cosas. Y hoy, por ejemplo, tenemos tantas cosas que podemos hacer 2 o 3 museos más, ¿cierto? Pero entonces lo que hicimos fue centrarnos un poco en los niños con las historias. Entonces aquí hay pistolas de juguete que para ellos las pistolas de verdad son normales en el territorio, para decirles que es mejor disparar agua, que es vida, y no balas, que es muerte. Con ayuda de Isabela Albán, quien vivió su infancia y parte de la adolescencia en Siloé, David realizó una importante tarea para organizar la historia que se cuenta en cada elemento que tiene el museo. El proyecto que hicimos anteriormente fue como una sistematización de los objetos, para tener un archivo de todos los objetos y de las historias más importantes del museo, pues ya que tenemos tantas cosas teníamos como que reducirlo, tener algo muy claro de toda la historia que tenemos acá. Con el paso del tiempo el museo ha ido creciendo a tal punto que debieron crear nuevos espacios. La mina de carbón, que es la simbología de nosotros, porque la mayoría de la gente vino y construyó sobre esos canales de mina de carbón, muchas cámaras que utilizamos en el canal comunitario y otras que nos ha dado la comunidad, la soya, bueno, entonces armamos por sesiones, entonces la arquitectura, el conflicto local, el conflicto nacional. Como estudiante de sociología, Isabela tiene claro que hoy deben fortalecer la memoria fotográfica, por eso con sus compañeros de clase asiste al museo para aportar su granito de arena en este proyecto, aunque ahora viva fuera de Siloé. El fortalecer la memoria nos ayuda a crear una identidad. Si esa identidad se fortalece, nosotros podemos luchar por preservar una identidad, por preservar una historia. Entonces, eso de algún modo genera un empoderamiento de la misma comunidad hacia su propia historia. Además, Gómez resalta el valor que le dan las personas externas a la zona. Este museo tiene espacio para las leyendas que han surgido, como el arribo del M-19 en la zona, así como el policía Milton, quien al principio hacía limpiezas logrando ser querido y aceptado por la comunidad, pero con el paso de los meses se convirtió en un asesino en serie temido por todos. El museo lo valoran más los estudiantes, tanto de Siloé también, como de las universidades públicas y privadas, extranjeros, fundaciones. Entonces la gente de afuera es la que más disfruta del museo y lo valora. La propia gente de nosotros cree que estamos locos, ¿sí me entiende? Pero bueno, es parte de ir lentamente. Con los niños no les metemos porque los niños les han comentado a sus padres cuando vienen acá y los padres después vienen, quiero ir a ver el Tomo Milton, quiero ir a ver lo del M-19, porque ellos vieron esa historia. Entonces vienen por eso, pero no porque les llame la atención la entrada del museo. Y es que actualmente el museo brinda múltiples actividades con el objetivo de dar a conocer a los turistas y propios una nueva imagen del sector. Tenemos 3 estrategias para poder mantener la memoria histórica del territorio. La primera es la caminata por Siloé, que llama Ruta Turística Siloé City,
el museo, que es otro atractivo dentro de la misma ruta, y lo otro es en YouTube, en la nube, tenemos en este momento más de 16.000 videos, la mayoría sobre cosas de Siloé. Entonces, a través de esos tres elementos, mantenemos orientando a la comunidad sobre nuestra historia y sobre lo que está pasando constantemente en Siloé. Sin embargo, David tiene claro que por medio de cada relato que cuentan las personas que visitan el museo puede aportar para mejorar la historia de su comuna. Lo que necesitamos es que la historia nos ayude a reflexionar y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Siloé, de Cali, del Valle, de Colombia y del mundo. Porque la paz existirá cuando haya solidaridad. La solidaridad es más importante y este museo nos enseña a ser solidarios. Al regresar de comerciales, Diana Quinayá, historiadora y docente de la Universidad Santiago de Cali, explicará qué se entiende por museo en la actualidad. 9 maestrías, 23 especializaciones, matrículas económicas y la mejor ubicación de la ciudad hacen de la Universidad Santiago de Cali la mejor opción para ser un profesional más competitivo. Informes: PBX 518-3000, extensiones 438 y 486. Inscríbete ya en posgradosusc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sea más competitivo en el campo de las tecnologías de la información. Matricúlese en la maestría en informática de la Universidad Santiago de Cali. Informes: PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Santiago, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Hoy estamos hablando sobre el trabajo social que se está desarrollando en la Comuna 20 con el Museo Popular de Siloé y la importancia que tiene el recuperar la memoria histórica. Continuemos. Diana Quinayá, historiadora y docente de la Universidad Santiago de Cali, explicó qué se entiende por museo en la actualidad. Hoy en día entendemos que el museo es un espacio de recuperación de memoria, pero también es un espacio de educación. Un museo es un espacio para educar también, digamos que son elementos que el Consejo Internacional de Museos, adscrito a la UNESCO y por ende a la Organización de las Naciones Unidas, pues han generado, digamos, o han definido el museo como ese espacio en donde se educa, en donde se recupera la memoria, se preserva el patrimonio y se hace procesos de investigación. Los museos populares permiten resurgir la historia e identidad de toda una comunidad, así como otras fortalezas según la fuente consultada. Pues se convierten en esos espacios en donde las personas que habitan estos sectores se reconocen en ella, se reconocen a sí mismas, reconocen a su comunidad y de una u otra forma es lo que ayuda a ir solventando los procesos de construcción de identidad, sentido de pertenencia y por supuesto también reconocer esas historias que muchas veces están ligadas a la pobreza, a la desesperanza, a la violencia, pero que también nos permite encontrar en los museos comunitarios esas otras formas de generar participación activa de la comunidad, de crear nuevas narrativas de estos espacios que solamente quienes las viven en su interior son capaces de entenderlos y con el museo se convierte, digamos, en ese escenario en donde lo pueden reflejar a la comunidad y a la ciudadanía en general. La importancia del Museo Popular en la ciudad es un claro ejemplo de lo que otras comunas pueden desarrollar para tejer su historia y de tal forma compartir por generaciones su identidad cultural, deportiva y hasta musical. Ayuda o contribuye a la construcción de narrativas de ciudad, pero también a la construcción de narrativas dentro o en el marco de la historia nacional en las cuales no se les ha dado orientaciones en relación a cómo lo viven las comunidades, ¿no? Es interesantísimo ver el caso, digamos, del espacio que se dedica al M19, en donde digamos que es un tema que ha sido ampliamente abordado en la parte histórica, sociológica, museística. En el año 2010 en el Museo Nacional de Colombia tuvimos la exposición sobre Carlos Pizarro León Gómez, ¿no? En donde nos cuenta desde la capital, desde un discurso de la historia oficial, cómo, digamos, se evidenció, digamos, ese papel protagónico de este líder político en el marco del movimiento guerrillero, pero también del movimiento político, ¿no? Sin embargo, lo que nos muestra el Museo Popular de Siloé es una forma en la cual esta comunidad en particular vivió ese acercamiento y los diferentes procesos que el grupo armado y el grupo político tuvo dentro de esa comunidad.
Por lo tanto, el Museo Popular de Siloé sirve para conectar esa historia central, esa historia hegemónica con estas otras historias. El legado que hoy quiere dejar David es propagar la creatividad de museos en otras zonas de la ciudad, así como cambiar la imagen del territorio que lo vio nacer, crecer y hoy trabajar por cambiar el concepto de zona peligrosa a cuna de generaciones con talento. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. En la Universidad Santiago de Cali se desarrolló la visita de los pares evaluadores para la acreditación del programa de comunicación social. Los delegados del Consejo Nacional de Acreditación, Vera Ellen Schut-Smith y Jesús Antonio Arroyave, fueron los encargados de evaluar los avances y procesos hacia la segunda renovación de la acreditación de calidad. Lo que hace el CNA es sencillamente, en principio, recibir la documentación, designar unos pares académicos que verifiquen que en efecto esos factores se cumplen. Una vez que se obtiene la acreditación o la reacreditación, lo que está indicando esto en particular es que esta institución se caracteriza por llevar a cabo procesos de alta calidad y por lo tanto digamos que es un distintivo muy positivo, muy en particular benéfico, maravilloso que tiene una institución. Por eso es un proceso riguroso, es un proceso muy serio, pero lograr obtener la acreditación habla muy bien de esa institución. El Consejo Nacional de Acreditación es un organismo de orden legal y de naturaleza académica vinculado al Ministerio de Educación Nacional, que tiene funciones de coordinación, planificación y recomendaciones a los programas de las facultades que voluntariamente solicitan ser evaluadas en busca de esta certificación, que brinda un reconocimiento de valioso nivel a la enseñanza que se imparte en los centros académicos de las universidades del territorio nacional. En estos procesos nosotros tenemos que revisar 10 factores y cada factor contiene una serie de características e indicadores que en total son 40 características. Claro, hay algunos factores que tienen más peso o más importancia para nosotros los evaluadores que otros, pero no quiere decir que con que se cumplan unos y no se cumplan los otros el programa se acredita, porque en general lo que busca esta evaluación es que todos estos factores y todas estas características exhiban estándares de alta calidad. Los pares evaluadores recorrieron las instalaciones de la universidad, pudieron ver de primera mano los espacios en que conviven los estudiantes, las aulas en las que se reciben clases, la tecnología que se pone a disposición de estudiantes y docentes que aportan al desarrollo formativo de los futuros comunicadores de la universidad. Los pares explicaron cuáles son los requisitos que toman en cuenta a la hora de evaluar una institución que busca ser acreditada. Encontrarnos en un proceso de acreditación de alta calidad garantiza que en gran medida las funciones sustantivas se cumplan con éxito. La docencia, la formación, la extensión y la investigación son ejes fundamentales del programa de comunicación social que se adecúan a los estándares de calidad que presenta organismos como el Consejo Nacional de Acreditación. Bueno, pienso que es importante estos procesos de acreditación, de que se abran espacios para los egresados porque es renovarnos. Sabemos que el tiempo pasa y a veces la situación o no sabemos cómo actualmente están los egresados y es un espacio para actualizarnos de cómo está el presente de la universidad. Al final, los académicos divulgaron un informe provisional en el que destacan los inmensos logros obtenidos por la USC y anunciaron que recomendarán al Consejo Nacional la acreditación del programa santiaguino de comunicación social. Continuamos con Cali Hoy Crónicas. Las obras de 15 minutos que revolucionaron la forma de ver y hacer teatro en la ciudad están presentes en Espacio T, un lugar que ha permitido la ampliación del panorama artístico y nuevas formas de disfrutar de la cultura. Uno de sus actores es Joan Moreno. Veamos su historia. En 2008, en plena crisis española, un grupo de 50 artistas, entre directores, autores y actores, tomó un antiguo prostíbulo de Madrid que había sido clausurado.
lo acondicionaron y en las 13 habitaciones del burdel se instalaron 13 compañías teatrales con la idea de crear obras de 15 minutos para un público de 15 personas por habitación. El fenómeno tuvo tanto éxito que se implementó en diversas partes del mundo, entre ellas la sucursal del Cielo. Bueno, el microteatro se empieza en España. Es cuando los actores, después de toda la oleada, de la grandeza de los actores, empieza como a que ya pues no hay tantas producciones, no hay tanto dinero, no hay tanto trabajo, entonces todos los actores empiezan a decir, bueno, pongámonos a hacer algo, entonces en algunas bodegas en España y en casas empezaron a decir, bueno, empecemos a hacer funciones, no de tanto tiempo, sino más corto para que pues haya como una movilidad de dinero más grande. Una de las grandes preocupaciones que tienen generalmente quienes producen cultura es la relación con el público. Espacio T es una oportunidad para fortalecer esa relación o para atraer público, porque la propuesta de Espacio T es una propuesta de obras cortas de 15 minutos, que además son muy digeribles porque digamos que se trabaja mucho entretenimiento, lo cual atrae digamos a la gente que no tiene tanta cercanía con el teatro. Uno de los personajes más reconocidos en este lugar es el actor Joan Moreno. Pues, a ver, mi proceso en Espacio T inicia por la invitación que me hace un compañero mío que se llama Diego Velasco. El hombre es productor y director también y me dice, mira, van a abrir un espacio nuevo aquí en Cali, se va a llamar Espacio T, te sorprende, te divierte y te entretiene. Y me dice, vamos a hacer obras allá de 15 minutos y ahí está este texto. Entonces nos pasó un texto que se llamaba Ese Dedo. Y entonces yo leí Ese Dedo y me parecía súper divertido, una obra súper divertida. Es la obra de David Angulo, que es un tipo como yo de 35, 40 años y va por primera vez a una cita con el que le revisa a uno la próstata, con el urólogo. No, pues, entonces me dice, ¿qué te parece la idea? Y por ahí arrancamos. El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias que se conocen. Antiguamente ocupaba un gran lugar ya que era un fenómeno a partir del cual la sociedad podía exponer, en tono de tragedia o de comedia, aquellos elementos que caracterizaban su cotidianidad. En la actualidad, las artes escénicas son una carrera profesional a la que cada vez más personas deciden dedicarse, como Joan Moreno. Mi pasión por el teatro empezó muy pequeño, digamos, no por el teatro como tal, sino por las tablas. Tengo un recuerdo muy vivido en mi mente. Tenía 6 años, estaba en primero de primaria y me tenían que aprender una poesía y la profesora me regañaba y me decía, no, así no es, se la tienen que aprender, así no es. Salón de actos lleno, 200 estudiantes y salgo a decir la poesía y pasé el pedacito que siempre me equivocaba y en medio de todo el mundo digo, paro y digo, ¿así, profesora? Entonces, la profesora me pegó una vergonzada y digamos que ahí empezó como mi periplo por las tablas. Luego en el colegio siempre desde castellano que hacíamos obras de teatro, en todo lo que fuera yo estaba allí metido. A pesar de estar seguro de su amor por el teatro, Joan recorrió varios caminos académicos antes de dedicarse a su verdadera pasión. Salí del colegio, digamos, con una orientación profesional no tan clara. Yo empecé a estudiar ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Palmira. Terminé, soy ingeniero ambiental, pero como al primer semestre ya estaba metido en el grupo de teatro de allá y bueno, notaba que lo que yo hacía le gustaba a la gente, que la gente se divertía, que digamos que funcionaba. Me metí al grupo y luego decidí entrar a estudiar teatro en la Universidad del Valle. En la universidad había que pasar pruebas de técnica vocal, de movimiento y de actuación. Y bueno, y ahí fue cuando ya digamos que entonces asumí esto como algo muy serio. No fue que antes no lo tomaba como en serio, pero entonces ya entendí también que había una carrera profesional que podía estudiar. Y estudiar teatro a mí me cambió mucho la vida porque me dio una concepción súper diferente que yo tenía. De las cosas, de la disciplina. Digamos, nosotros llegábamos 5 minutos tarde y ya la puerta estaba cerrada y con 3 llegadas tarde perdías el semestre. Y la formación que te dan allí, digamos que el actor, la formación es muy holística, muy integral. En ese momento lo tomé como algo que iba a ser mi profesión, que iba a ser el resto de mi vida, ¿no? Y entonces, si me entendés, ella me miró y yo la miré. Y nos estábamos acercando y con ese aliento y con suave y dulce voz me dijo... El proceso de aceptación de mi familia al ver que yo cambiaba de una carrera a otra, digamos, menos importante, eso no te va a dar plata, como así que teatro, eso no se estudia. Y poco a poco también yo creo que ellos fueron aceptando un poco que el teatro, digamos, uno lo puede percibir y lo puede ver, o las artes en general, como una manera de vivir.
y como una manera de vivir dignamente. Entonces ya van a todas las obras también, saben que el teatro se puede mover en diferentes esferas, que podemos hacer teatro a nivel empresarial, a nivel comercial, para niños, para adultos. Para Joan, uno de los actores más reconocidos de la ciudad, incursionar en el formato del microteatro ha sido una aventura totalmente exitosa. Y nos fue tan bien que ya llevo desde el 2015, he participado como en 7 u 8 temporadas. Y es como que haber conocido el microteatro o el teatro de Cuart fue un descubrimiento maravilloso. Fue como que, chévere, esto me gusta el contacto con el público, que es súper diferente al contacto en el teatro tradicional. Porque en un cuarto vos tenés la gente casi que, o sea, vos hablas duro y le botaste una baba encima, la gente se mete, es súper diferente. Entonces, así fue que yo empecé. El teatro es fabuloso porque te puede enseñar cuál es la historia del mundo o cuál es la historia de la misma Cali o de Colombia, pero a través de 15 minutos de una píldora de cultura, de arte y además de entretenimiento. Espacio T, ubicado en pleno corazón de Cali, en el barrio La Merced, es sin lugar a dudas un interesante plan, donde las personas pueden ir a compartir con buena música, comida, un ambiente tranquilo y además disfrutar en la misma noche de 3 obras distintas en cada una de las habitaciones del lugar. Siendo espectador de Espacio T, lo más interesante es cómo se rompe esa cuarta pared. Es un espacio muy pequeño, diferente al teatro normal, a las tablas. Se le llama teatro un cuarto, microteatro. Es muy chévere porque entras en un mundo pequeño donde te influye todo, los actores prácticamente conversan con vos, no están mostrando una historia en sí, sino que te la están contando, es un cuento narrado y actuado por ellos mismos. La importancia de un lugar como este para la sociedad caleña es el hecho de poder brindarle precisamente a la ciudad espacios alternativos. Y yo diría, no solo de entretenimiento, sino también de un lugar donde vos podés venir a disfrutar arte y cultura. ¿Por qué? Porque el micro conserva la estructura del teatro clásico, es decir, tiene un inicio, un nudo, donde se lanza. Es decir, en el micro se cuentan historias que pasan en 15 minutos. Entonces vos como que, claro, esto, le pasó en 15 sí, entonces hay historias de todo tipo, hay comedias, pero también hay dramas, o sea, hay de todo, ¿no? Y digamos que a veces la sociedad caleña tiene en su cabeza otras cosas. Como decirle a la gente, ven a ver microteatro o teatro de una manera diferente. El consumo de nuevas alternativas culturales en la ciudad viene en constante crecimiento. Al regresar de comerciales, la actriz Ingrid Osorio nos habla sobre este fenómeno. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Santiago de Cali cuenta con la única maestría en Química Industrial de Colombia. Matricúlate y conviértete en un profesional más competitivo. Informes PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Universidad Santiago de Cali. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Cali es una ciudad con múltiples manifestaciones artísticas, entre ellas las artes escénicas, que vienen tomando fuerza a través de nuevas propuestas y de nuevos espacios. La actriz caleña Ingrid Osorio nos cuenta al respecto. El consumo escénico de la ciudad de Santiago de Cali está en crecimiento. Es maravilloso ver cómo poco a poco la gente vuelve a las salas y la gente empieza a entender que existen otras formas de disfrutar, de aprender, de vivir, de compartir, tanto personal como familiarmente. Personalmente, como Ingrid, como actriz que se mueve en la ciudad, puedo notar que sí, también siento que hay como esa evolución, sobre todo desde los estudiantes universitarios, que los estudiantes universitarios están en un momento de aprender, de disfrutar, de conocer el mundo, y las artes escénicas son una manera pues de abrirse ventanas al mundo, o sea, de conocer otras escrituras, conocer también sus propios mundos interiores ahí representados en la escena. Entonces,
Y también los padres de familia, siento que cada vez están teniendo como más presente esa responsabilidad de crear el hábito cultural en sus hijos o los distintos familiares, pues tíos, abuelos, que vienen con los niños a la franja familias al teatro. Entonces ahí uno ve que hay una huella que se está dejando en el desarrollo sensible de cada niño. De parte de los actores, es importante que, demos un trabajo de calidad. O sea, el público vuelve al teatro porque le gustó, porque disfrutó, ¿cierto? Porque hay una experiencia de calidad. Entonces, nuestro deber fundamental es poder ofrecerle al público un trabajo escénico de calidad, con verdad, con rigor, con disciplina, o sea, un trabajo con conciencia, un trabajo ahí puesto en las excelentes condiciones para que el público pueda disfrutarlo. Y muy seguramente el público siempre va a venir a las salas o va a recomendarle a un amigo. Y creo que sí se puede como incrementar. Estamos bien, pero podemos aumentar y obviamente invitamos a todo el público caleño que asista masivamente a las salas de teatro porque es un espacio donde van a encontrar experiencias que nunca en su vida han tenido. Espacio T, además de ser un lugar que pueden disfrutar los caleños, también es una plataforma en la que dramaturgos, actores y directores de la región exponen su trabajo teatral. Contar con varias apuestas culturales es una oportunidad única para apreciar el arte. Nos vemos la próxima semana con 2 nuevas historias urbanas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como Cali Hoy 1 y en nuestro canal de YouTube como CEPA FCP. Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.